Bueno, muy buenas tardes a cada una. Bienvenida al ciclo Bien Fundamentadas. Les damos gracias por hacerse el tiempo para estar aquí. Y le damos gracias a nuestro profe, a nuestra profe María de Los Ángeles Roberto, por haber aceptado esta invitación hoy en este segundo encuentro para tratar el tema Sara, Rebeca y los entregadores. María de Los Ángeles Roberto es magíster en Sagradas Escrituras, profesora en letras, diplomada en prevención de la trata de personas. Es integrante de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina e integrante de la red TEPALI, la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas de Latinoamérica y el Caribe. Muy bienvenida, Ángeles. Gracias, Gabriela, gracias, Claudia, gracias a las hermanas que se conectan por segunda vez. No, ya es la tercera vez, porque con Gaby tuvieron una clase, ¿no? Y a mí me gusta mucho recordar esto de la clase de Gabriela, y como estuvo anunciando Claudia, el tema de los videos, porque, bueno, la clase de Gaby me encantó y me parece que es fundamental que si no la vieron, hagan ese esfuerzo de tomarse un tiempo para verla, porque les va a servir de base para todo lo que continúa. Yo, de hecho, varias cosas de las que tomo durante las clases, las retomé de lo que les enseñó Gabriela, y les cuento que, para las que no estuvieron, en la primera clase que di yo, tratamos 3 textos del Génesis: Génesis 12, del 10 al 20, Génesis 20, del 1 al 18, y Génesis 26, del 1 al 13. ¿Qué vimos en esos 3 relatos? Que eran una triplicación, o sea, relatos paralelos que contaban la misma historia con personajes diferentes. Abraham y su esposa Sara. Abraham, que ellos van huyendo de una hambruna que había en esa región, van a otro lugar. Allí Abraham tiene miedo de que lo maten a él, porque como Sara era muy hermosa, entonces por culpa de ella la iban a matar, y en lugar de presentarla como su mujer, la presenta como su hermana. Y es así que cuando llegan a Egipto, el faraón duerme con Sara. Como habíamos visto, nos cuesta bastante decir la palabra, pero la palabra correcta es que la viola a Sara, porque Sara en ningún momento dio su consentimiento para estar con ese hombre, y a Abraham no le importó nada entregarle al faraón, hasta que se descubre en la trampa de Abraham, la mentira de Abraham, y entonces el faraón, ante el temor de que Dios lo castigara, que ya lo estaba castigando supuestamente con una peste, entonces el faraón decide liberar a Abraham y a su esposa, y le da muchas riquezas a Abraham para que se vaya de esa región. En el otro relato de Génesis sucede lo mismo, pero con otro rey que se llama Abimelech. Y en el tercer texto que vimos del Génesis, lo mismo, pero con los personajes cambian ahí, que son Isaac, el hijo de Abraham, y Rebeca, su esposa. También lo mismo, por la belleza de Rebeca, tuvo temor a que lo mataran a él, y entonces la hace pasar como su hermana, y después la entrega, en definitiva, y después el rey del lugar, que decide, para que Dios no nos castigue, también decirle, bueno, andate a otra región y a cambio te doy una larga lista de bienes, ¿no? Desde animales hasta dinero. Entonces, estuvimos comentando entre todas varias cuestiones que le pedí yo a Claudia y a Gaby que por favor copiaran el chat de ese día, porque realmente fue tan interesante todo lo que compartimos entre todas, que me parece que así justamente son los círculos de interpretación de mujeres, ¿no? Cómo fluyó ese día el conocimiento entre nosotras. Entonces esta semana estuve revisando todo lo que habían aportado en ese chat, y quiero repasar ahora juntas los temas que vimos, por si no nos acordamos qué fue todo lo que dijimos esa vez, que realmente fue riquísimo y súper interesante. Así que, Gaby, te pido por favor si podés pasar el PowerPoint, el primero, con los temas que vimos, porque vamos a ir retomando
cuestiones muy interesantes que compartimos ese día. Vamos a ver, Gabriela siempre apoyándonos con sus maravillosos diseños de PowerPoint. Yo realmente conmigo, pobre, le doy mucho trabajo, porque solamente el texto es lo mío. Ángeles, ¿el primero querés que empecemos poniendo? Sí, el primer PowerPoint. Que dice temas, el que dice temas. Ah, el de... Ok. Sí. El de esta vez. El de esta vez, sí. Sí, dame un segundito. Tienen el video también de la clase pasada. Bueno, seguimos con Sara, Rebeca y los entregadores. Se preguntarán por qué los entregadores, porque bueno, tanto estos, si bien estos textos están enmarcados dentro de lo que son los estudios bíblicos, en lo que se llama la tradición de los patriarcas, porque Abraham e Isaac fueron patriarcas, yo lo llamo la tradición de los entregadores, porque lo que hicieron en realidad fue entregar a sus respectivas esposas, ¿no? Bueno, entonces pasamos... y Gaby, estuvimos trabajando juntas estos temas con Gabriela y Claudia y tituló de una manera muy interesante Cultura de la violación, ayer, hoy y siempre, es el subtítulo que le puso Gabriela, ¿no? Ahora vamos a ver por qué todas estas cosas. Bueno, estos son los temas que tratamos entre todas, hermanas, fíjense qué interesantes. Esta, por ejemplo, me encantó. El deseo se ha subestimado en algunos estudios del Antiguo Testamento. Lo dijo una de ustedes, yo ahora no recuerdo quién, pero yo me quedé pensando mucho en esto, porque ¿cuándo escuchamos hablar de deseo en los estudios bíblicos? Creo que muy pocas veces. Y cuando se habla del deseo de los varones, nunca del deseo de las mujeres. Y ese deseo de los varones, que a veces es por afán de riqueza, por tener una mujer, me recordó lo de David, ¿se acuerdan? Todo lo que hizo David con la mujer, a la que en definitiva David y Betsabé también violó, porque no sabemos si ella estaba de acuerdo o no con todo eso, ¿no? Pero siempre se habló del deseo de los varones, nunca se sabe nada sobre el deseo de las mujeres. Esto es en general, por supuesto. Pero tampoco es un tema del que hablemos, ni en las iglesias, ni en los estudios bíblicos. Así que me pareció importante traerlo en primer lugar, ¿no? Después hablamos de que les había llamado la atención de que Sara pudiera ser una profetisa, que en uno de los textos la traducción daba a entender que Sara era una profeta, y yo les decía, es que es así, según, acá se los dejo como bibliografía. Estos PowerPoints los van a tener las hermanas, ¿no? Gaby, sí, bien. Sí. Así les quedan todas las citas y las referencias. Sara como una profetisa, y lo otro que yo les contaba que era considerada tan bella que a comparación de Sara el resto de las mujeres parecían monos, esto no está en textos bíblicos, sino que está en el Éxodus Rabá, que es un midrash. Un midrash son comentarios que hacen de la Biblia de los judíos. Los judíos hacen comentarios, bien como nuestros, parecidos a los comentarios que tenemos en las Biblias católicas, que hablamos la otra vez, las notas al pie con los comentarios. Bueno, estos midrash son comentarios sobre la Torá, sobre la Biblia hebrea, ¿no? Entonces ahí está este tipo de relatos. Después otro tema que tocamos es que la hambruna, la tierra y la mujer son temas recurrentes en los textos, como ya les hice esta introducción, este recordatorio, y la mujer como moneda de cambio y tabla de salvación. Sí, se la cambiaba fácilmente, ¿no? O sea, los faraones o los reyes tenían temor de que Dios los castigara, entonces la cambiaban y le daban dinero al marido o bienes. El número 3, Gaby, vos lo podés leer porque no veo yo todo el texto completo, la pantalla completa. La vida, ya me acuerdo que sí. La hambruna, la tierra y la mujer como temas recurrentes en los textos. Ese es el 3. ¿El 4 querés? Sí, el 4. La vida de las mujeres en la Biblia está relegada a ser un mueble objeto. Bien, esto me pareció muy interesante porque ya lo había hablado con Gabriela en la primera clase,
y acá lo recordaron. Entonces, esto de la visión de la mujer como un mueble en la Biblia, y yo me quedé pensando en esto. En realidad, ni siquiera llegaba a la categoría de mueble la mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento por lo menos, porque a los muebles, si ustedes leen el libro del Éxodo, del capítulo 35 al 40, son 5 extensos capítulos donde se dedica todo con muchísima atención a cómo tiene que ser el mobiliario del tabernáculo, que era esa carpa grande donde llevaban las tablas de la ley, con la que pasaban por el desierto, cómo tenía que ser el vestido de los sacerdotes. Lo mismo en el libro de Crónicas con respecto al templo de Salomón. O sea que le prestaban muchísima atención a los muebles, todo lo que estuviera relacionado con el mobiliario y los ornamentos del templo. Yo no sé si le prestaban tanta atención a una mujer. No lo sé. Otro punto que vimos, la sexualización del cuerpo de la mujer y la vulneración a su consentimiento. Un claro ejercicio de poder. Me encantó, esto apareció en el chat. Claudia y Gabriela, me parece que es un título esto para ustedes, para Conefe, la hermana que puso este comentario, tiene dotes comunicacionales, me parece. Bueno, Juana Fernández, te felicitamos, te propongo para que titules en Conefe, de Ecuador. Bueno, ya vamos a hablar más de Ecuador. Pero no sé qué piensan, hermanas, pero me pareció excelente, ¿no? El ejercicio de poder que hacían todo el tiempo vulnerando el consentimiento de la mujer. El otro, bueno, es el cuerpo de la mujer como mercancía, y acá dejamos la puerta abierta a un tema que sería muy interesante para hablar, y es que el tema de la prostitución, que lo vamos a retomar al final, ¿no? Porque, y sí, como decíamos en el primer encuentro, prácticamente la trataron realmente, tanto a Sara como a Rebeca como prostitutas, porque entregaron a la mujer a cambio de bienes materiales, ¿no? Después, no hay registro de los sentimientos, pensamientos ni las consecuencias físicas, psicológicas del abuso en las mujeres en los relatos. Esto es muy importante, lo que detectaron ustedes, porque acá hay ausencia. O sea, esa ausencia es un marcador de que realmente esto que hablábamos antes, la mujer es menos que un mueble, es un objeto. No se dice lo que pensaba, lo que sentía. Por ejemplo, cuando el hijo de David viola a su hermana, Tamar, se dice lo que él sentía, todo lo que pensaba de ella y cómo después la repudió. Pero nunca sabemos lo que siente o piensa una mujer. Pues, raros casos en los que sabemos lo que piensa o siente una mujer. Ahí te pido ayuda, Gaby, para la lectura del 8, por favor, porque se me corta a mí. La lectura de los 3 textos comparados causó sorpresa, indignación, provocación y desafío. Esto fue una síntesis de los sentimientos que fueron poniendo ustedes. No sé si los pude resumir, si después quieren complementar algún sentimiento más en el chat, bueno, pero me parece que fue la indignación, ¿no? Y la sorpresa fue lo que más se remarcó en la clase de la vez pasada. Después, la lectura e interpretación andocéntrica de los textos. Por ejemplo, en los comentarios. La hermana de Brasil se había fijado en los comentarios, bueno, yo les decía que no, en los comentarios de las Biblias no dice nada sobre estos textos, y la hermana de Brasil se fijó en su Biblia en portugués y ahí solamente decía que era un texto de la tradición yavista, nada más. Entonces todo esto nos muestra justamente que el varón es el que es el centro de esos textos, ¿no? Después otro tema que vimos es que nos educan, esto ya más no solo poniendo la mirada en el texto en sí mismo, sino en la educación que recibimos nosotras en los círculos eclesiásticos, ¿no? Nos educan para el silencio, el ocultamiento y la naturalización de los hechos aberrantes.
Esto es muy impactante también, ¿no? Me parece. Y la otra cosa que salió también muy llamativa es la infantilización de los personajes bíblicos en la transmisión de la educación cristiana. ¿Se acuerdan que nos la presentaban a Sara como personajes casi infantiles, ¿no? De cuando vamos a la escuela bíblica o a catequesis, bueno, sabemos la historia del enfrentamiento entre Sara y Agar, y que fue por un conflicto de celos. Y después vimos que era una cosa mucho más profunda, ¿no? Entonces, esto es, yo digo que a veces nos pasan los textos por la bandina, ¿no? Y las prédicas incluso están pasadas por la bandina muchas veces, para, no sé, para entretenernos con cosas que realmente no son tan importantes, ¿no? Por eso, fíjense todo lo que sacamos entre nosotras de la clase pasada. Y hay algo, pero que a mí me impactó muchísimo, por eso cambié la perspectiva de la clase de hoy, fue un comentario que hizo Sandri de Guatemala, que espero que esté hoy Sandri de Guatemala, porque trajo a colación que se parecía a la historia del rapto de la novia, que es una tradición que se sigue en Guatemala. Entonces, lo que comentó Sandri me hizo pensar mucho, y me parece que es un momento, una oportunidad para hablar de algo que no se habla mucho, que es la cultura de la violación, que es un problema social y cultural que está aceptado, normalizado, debido a actitudes determinadas sobre el sexo, el género y la sexualidad. Los ejemplos de comportamientos asociados con la cultura de la violación son culpar a la víctima, la cosificación sexual, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? Que es lo que sucedía con Sara y Rebeca, y con tantas mujeres. Podemos ir solamente a los medios de comunicación, a las propagandas, a las redes sociales, y tenemos muchísimos ejemplos. La trivialización de la violación, bueno, no es tan grave. La negación de la violación, bueno, no, en realidad, ¿cómo la van a violar? No, no fue eso. Fíjense el impacto que nos causó a nosotras esto de saber que el faraón había violado a Sara. Y la cultura de la violación se utiliza para modelar comportamientos dentro de los grupos sociales, algo muy terrible, se usa en la guerra, las zonas de conflictos donde se utiliza la violación masiva de mujeres para usarlos como presión psicológica para amedrentar a los hombres y que ya no tengan el mismo valor y las fuerzas para luchar como lo podrían haber tenido si las mujeres no fueron violadas. Este caso se instaló además como crimen de guerra a partir de la guerra de los Balcanes, donde los casos de las mujeres como botines de guerra fueron terribles. Estamos hablando de los 90 en adelante. Allí los organismos internacionales empezaron a tomar medidas y tratarlos como crímenes de lesa humanidad. Pero cuesta muchísimo demostrar todas estas cosas, y mientras tanto seguimos enredadas en estas capas de la cultura de la violación. Entonces, como me pareció importante traer ejemplos de distintos países, yo anoté de qué país era cada una de ustedes, y entonces lo que hice fue presentar ahora ejemplos de las culturas de la violación en diferentes países de América Latina. Voy a empezar por Argentina, no porque yo sea argentina y Gaby, Claudia y con F seamos de Argentina, sino por una cuestión de orden alfabético. Tomé nota de todos los países que se habían anotado, entonces a partir de ahí armé este mapeo. Gaby, si podés pasarnos el primero, el de Argentina, por favor. Bueno, en Argentina y Chile tomé estos dos como territorio del Gualmapu, que es para el Labia Yala, que es el concepto de los pueblos originarios. Nosotros no estamos divididos en naciones, en países, sino es que es toda una región. Y el Gualmapu es la zona de Argentina y Chile, especialmente de la Patagonia. Tomé un texto de Moira Millán,
Si vos me lo podés leer, Gaby, por favor, porque estoy cortada acá todo el tiempo. Bueno, la palabra chineo tiene ese origen en la época de la colonia. Los ojos rasgados de los pueblos originarios evocaron a los españoles los rasgos chinos. Por eso llamaron chinas a las mujeres. El chineo remite a la violación de las niñas indígenas entre 8 y 12 años para marcar la propiedad sobre sus cuerpos. Estos crímenes se cometen desde la colonia y son el legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos. Antes, los violadores entregaban a la familia de la víctima algún tipo de prebenda, un novillo, alimentos, bebidas alcohólicas para el padre. Algunos asumían un compromiso paternalista y ponían bajo su tutela de patrón a la niña violada y a su familia. Estos crímenes se siguen cometiendo. Este texto de Moira Millán creo que es de alto impacto porque nos parece que no, estas cosas ya no pasan. Y sí, se siguen cometiendo en nuestros países, bueno, en Salta, en Chaco, con el caso de las niñas Huichí, de las niñas Com, de pueblos originarios. Entonces, fíjense aparte cómo hay algo en común con lo que vimos con Sara y Rebeca, ¿no? O sea, les entregan a cambio un novillo, animales, vieron cómo le entregaban a Abraham y a Isaac a cambio de sus mujeres. ¿Podemos ver el próximo, el siguiente, Gaby, por favor? Bueno, acá a Gaby le voy a pedir que lo lea en portugués. Yo les cuento, además la hermana de Brasil lo va a entender bien y si se acuerda de algo que después nos comente, pero después yo les cuento por qué me acordé, por qué puse este caso de cultura de la violación. Sí, Gaby, por favor. Bueno, primero le pido perdón a Camar por mi pronunciación, pero ahí vamos. Brasil, não a cultura do estupro. A jornalista Débora Junqueira faz uma reflexão sobre a cultura do estupro a partir do caso absurdo ocorrido recentemente no Rio de Janeiro, quando uma menina de 16 anos foi violentada por 30 homens. No Brasil, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 50.000 pessoas são estupradas por ano. Mas este número pode ser maior, pois é um dos crimes mais subnotificados no mundo todo. O sea, hay un subregistro, y ahí está la fuente, el año del 2016, hay un subregistro de los casos de la violación. ¿Por qué? Porque para las mujeres es muy vergonzante ese crimen. Además es el único crimen en donde la víctima siente más culpa que el victimario. La mujer violada siente culpa, siente que algo hice para que él me hiciera eso. Es muy denigrante, y entonces es muy difícil ir a denunciar. Por eso acá dice, está subnotificado, subregistros, ¿no? de esos casos. Esto sucedió en el año 2016 en Brasil y fue tremendo y muy impactante, y salimos como podíamos desde las redes sociales con el hashtag Now a Cultura do Estupro. Bueno, perdón mi portugués, pero lo escribíamos en portugués en ese momento porque teníamos que apoyar de alguna manera a esa chica de 16 años que fue violada por 30 hombres, uno de ellos era hijo de un pastor. Después no sé si recuerdan el caso en España, pasó hace 3 años, también después de una fiesta de San Fermín, a una chica algo parecido. ¿Y qué decían los de alrededor? Ah, bueno, pero ella estaba borracha, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la chica esta de Brasil, bueno, es que había ido a una fiesta a una favela. Esa era la excusa para seguir sosteniendo la cultura de la violación, ¿no? Pasamos a otra, Gabriel. Ahí siempre les pongo las fuentes, así que después ustedes pueden ir y ver, buscar el link en sus computadoras.
Bueno, este es un dato que le agradezco a Claudia Florentín-Mayer porque yo no lo tenía, y es sobre el matrimonio infantil en Chile. Yo no sabía que el Estado de Chile todavía no firmó los acuerdos de los organismos internacionales para derribar la legislación que permite que haya matrimonio de adolescentes y niñas con hombres mucho mayores. La verdad que lo desconocía, le agradezco a Claudia, pero solemos horrorizarnos de los matrimonios infantiles de los países árabes, y en Chile se permiten los matrimonios infantiles, ¿no? Es otro síntoma más de la cultura de la violación. Vamos a otro país. Bueno, Colombia. Colombia, acá les recomiendo este artículo de la colega Maricel Mena López, que es sobre violencia sexual y desplazamiento forzado a la luz del libro de jueces. Como les contaba Gaby en la primera clase, si les contaba yo la vez pasada, en el libro de jueces, desde el capítulo 19 a 21, son los 3 capítulos creo que más espantosos de la Biblia, porque se cuentan justamente violaciones, una violación grupal a una mujer, después el rapto y la violación de 400 niñas vírgenes para la tribu de los benjaminitas, una cosa espantosa, y Maricel Mena López lo analiza de manera brillante en ese artículo de violencia sexual y desplazamiento forzado, y lo aplica a Colombia. Vi que había muchas hermanas de Colombia, entonces les sugiero la lectura de este texto y comenzar a hablar también del tema del desplazamiento forzado, que es algo tan terrible, que es justamente que las mujeres y niñas en Colombia tienen que irse, debido a los conflictos entre guerrillas y paramilitares, tienen que irse de los pueblos donde viven, huir de un lado a otro, hacer un desplazamiento forzado, porque ¿qué hacen los hombres? Violaciones sistemáticas. Entonces van huyendo de un pueblo a otro para evitar ser violadas, o escapan como víctimas de esas violaciones. Colombia es el país que tiene más alto índice de desplazamiento forzado, o sea que salen de sus lugares no porque tienen ganas y quieren ir a buscar un destino más lindo al Caribe, no, sino que de manera forzosa tienen que huir de los pueblos por distintas persecuciones, como conflictos entre los que les comentaban cuando estaba el tema de la guerrilla y los paramilitares, ¿no? Y terratenientes y cosas espantosas que suceden en Colombia y en otros países tanto, ¿no? Yo hablaba con Maricel y le preguntaba a Maricel, pero hermana, ¿por qué se habla tan poco sobre el tema del desplazamiento forzado? Nosotras que acá en Argentina tenemos tantas mujeres migrantes de Colombia, yo no le escuché hablar a ninguna de ellas del desplazamiento forzoso, solamente a vos. La verdad que solamente Maricel Mena López escucha hablar de este tema, y a Laura Restrepo, que es una escritura en sus novelas. O sea, desde la literatura he leído las novelas de Restrepo, y personalmente a Maricel Mena López. Y Maricel me miró y me dijo, hermana, ¿a vos te parece que es fácil hablar de este tema? Bueno, les recomiendo la lectura de del artículo de Maricel, entonces, para Colombia. Bueno, pasamos al otro país. Ecuador, acá Juana, mirá, me acordé, viste, que había una hermana de Ecuador, no sabía que eras vos la del subtítulo, acá está estadísticas que presenta el grupo Surcuna, les pongo ahí las fuentes, sobre registros de casos en Ecuador, y es realmente escalofriante, y según esta fuente, empeoró durante el COVID.
Bueno, después, Juana, si querés, nos contás, o no sé tampoco si hablan, ¿no? Es como la pregunta esta que yo le hice a Maricel, ¿por qué no se habla del desplazamiento forzado? Bueno, vamos a otro país, Gaby, por favor. Es muy complejo, dice Juana. Bueno, acá la puse a Sandri, que creo que ahora no está directamente. Puse dos fuentes, una de un artículo y otro de el Sandri, que fue la hermana que estuvo participando de la vez pasada. Sí, podemos seguir hablando del tema del desplazamiento forzado, y por eso también les recomiendo el artículo de Maricel, que está en CONEFE, justamente, así que lo pueden bajar de ahí. Gaby, te pido por favor si lo podés leer, porque yo sigo cortada. Inclusive en Guatemala, vamos, aunque sea a la fuente. ¡Ay! ¿Dónde está Sandri? Hola Sandri, qué suerte que está. Bueno, ¿Llegó? Sandri, Bueno, buenísimo. si lo quiere leer Sandri, Dale, dale. inclusive en Guatemala. Así. Inclusive en Guatemala, cuando se roban a la novia de cierta forma, cuando piden perdón por llevarse, le entregan dinero o regalos a la familia por ella dejarse llevar. No responsabilizan a ambos, solo a ella. Esto me pareció, gracias Sandri, gracias por ese aporte. La verdad que yo desconocía esta información y tuve que ponerme a investigar. Después, entonces, cuando terminemos la clase, si podés contarnos más acerca de este tema, porque no podía creerlo, ¿no? Y tampoco puedo creer que hasta hace muy poco, porque esto es del 2016, este texto que les traje, obligaban, o sea, ya no había crimen en el caso, sí, el violador le pedía a los padres casarse con esa chica, y los padres le decían, bueno, sí, te podés casar, está bien. Entonces ya, a partir de eso, ya no se consideraba crimen. O sea, me parece todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero son relatos que parece que estuvieran de la Edad Media, ¿no? Pero sin embargo lo estamos viviendo en nuestra cotidianeidad. Bueno, vamos a otro país. Gaby, por favor. En Honduras, que en la clase pasada estuvieron las Hermanas Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Y entonces acá hay una fuente sobre la cantidad de casos que se registraron entre 2019 y 2020. Y es increíble que cada 3 horas y media una mujer o una niña es víctima de violación en Honduras. Muy interesante este relevamiento que pudieron hacer desde una organización ahí en Honduras, la valentía que tienen también las hermanas en Honduras, porque es un país dificilísimo como Guatemala, Sandri, así que agradecidas de que nos hayas contado esto. Bueno, hola Raquel, sí, así es muy difícil. Y aquí, les pongo una fuente, ahí están, de ese link que está ahí, es un libro que tiene 430 páginas, se los recomiendo, no les pido que lean un libro de 430 páginas, pero quiero decirles que, a diferencia de los otros datos que les ofrecí con las otras fuentes, que algunos son o documentos de organizaciones internacionales, o artículos de revistas o periódicos, acá les puse el enlace completo a un libro. Y acá la investigadora es una antropóloga mexicana, cuenta que algunas regiones de México, ella vivió y estudió ahí en Chiapas, habla que persiste todavía el derecho a la pernada. El derecho a la pernada es igual que lo que se llamaba en la Edad Media europea la ius prima noctis, o sea, la ley de la primera noche. El señor feudal tenía derecho a
usar a la mujer de su vasallo la noche en que se casaban. O sea, el primero que se acostaba con esa mujer era el señor feudal. Después se la daba al marido. Entonces, en México sigue pasando esto, es el derecho a la pernada. O sea, en los campos, y el patrón del campo sabe que el campesino se va a casar con una de las chicas, primero se acuesta el señor del campo con ella, y después se la da al campesino que quería casarse con ella. Además de que el antropólogo acá cuenta algo muy parecido a lo que cuenta Moira Millán sobre el Gualmapu, ¿no? Y el chineo, que el criollo era el que tenía derecho a usar a las niñas, ¿no? Bueno, acá lo mismo, muchas que son adoptadas por familias para servir en esa casa, como si fuera un padrinazgo, paternalismo, usó la palabra Moira Millán. Acá la antropóloga dice, como un padrinazgo, bueno, la viola y haciéndole un favor, haciendo como soy tu sobrino, como soy tu padrino, perdón, te dejo que trabajes en mi casa, y bueno, y la chica no solamente es violada, sino que está obligada a servir gratuitamente en la casa de ese patrón. Acá hay una hermana que nos cuenta que en Bolivia pasaba lo mismo. Bueno, Tania, te pido disculpas porque no puse un caso de Bolivia, pero en el momento en que abramos la charla, allá dentro de 5 minutos, podés contar lo de Bolivia, si querés, ¿no? Entonces, estos son devastadores ejemplos de la cultura de la violación. Lo que vemos en la Biblia incluso es, bueno, pertenece a una cultura que transcurrió hace miles de años, pero sin embargo esto lo estamos viendo acá todos los días. Y creo que nos hace bien abrir los ojos juntas, ¿no? Porque por algo nos hacen pasar un libro como la Biblia con personajes infantilizados, como ustedes mismas analizaron la vez pasada. Porque sí, porque a este sistema androcéntrico, donde el varón es el centro de todo, donde es el dueño de los cuerpos y los deseos de las mujeres, de los bienes de las mujeres, le conviene siempre que las mujeres sigamos aprendiendo con personajes infantilizados o con modelos inalcanzables, como es el de la figura de María, que la hicieron hacer virgen, pobrecita para toda la eternidad, ¿no? Virgen en el parto, estas cosas así, dogmas que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, ¿cuántos modelos de mujeres nos ponen, nos cristalizan en que tenemos que ser como María, y no ser como Eva? O también nos dicen que tenemos que tener la fe de Sara, lo escuchamos eso, ¿no? Que Dios le dio un hijo, aunque ella era anciana, y bueno, Sara como modelo de fe. Y yo creo que Sara fue una sobreviviente. No sé qué piensan ustedes, cómo lo vemos a través de estas relecturas. Sobrevivientes como somos todas las mujeres, aunque no nos pasen estas cosas terribles que estamos enumerando, somos sobrevivientes todo el tiempo. Tenemos que sobrevivir a un sistema que nos exige que seamos perfectas en todo, la madre perfecta, la esposa perfecta, la abuela perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta. Entonces, hacemos demasiado todo el tiempo y no tenemos momentos para pensar en nosotras, para mirarnos a nosotras mismas o mirar con otras, como estamos haciendo acá. Mirar juntas y ver que a pesar de todo lo terrible que vivimos, bueno, qué importante es justamente hacer estos círculos de lectura como los que proponen
acá las hermanas de CONEFE. Si tenemos más, tenemos otra diapositiva, ¿no, Gaby? Otra, esto es Perú. Bueno, fue muy llamativo lo de Perú, porque encontré muy poco material. Yo no sé si está Luzmila hoy, que estuvo la vez pasada. No, Luzmila hoy no podía llegar, pero bueno. puede haber otra hermana de Perú, no estoy segura acá. ¿Hay alguna otra hermana de Perú? Justamente la fuente que encontré, el artículo, me llamó la atención porque lo escribe un médico, un ginecólogo. Es un artículo académico, pero dice esto que a mí me llamó la atención, es que la violencia en el Perú es poco investigada, a pesar de que reconoce que tiene antecedentes también centenarios, ¿no? Ya es de la época de la colonia, ya en los pueblos originarios se practicaba la violación de manera sistemática, y bueno, todo lo que heredamos a través de los colonizadores, que también las mujeres acá fueron usadas como botín de guerra, y lo que sabemos que existe en el Perú. O sea, no es que no sucedan estas cosas. Sí es llamativo que estemos teniendo tan pocos datos, tan poca investigación sobre la cuestión. Cuando sería bueno, Gaby y Clau, cuando la vean a Luzmila, de contarle esto, que me recordé de ella, y que bueno, me gustaría seguir charlando, o que pudiéramos charlar, ¿no? Yo creo que este ciclo de bien fundamentadas no se termina y empieza en cada clase que abrimos nosotras, sino que sigue. Así que es como un desafío también para nosotras como hermanas latinoamericanas. Bueno, ¿qué pasa en Perú? ¿Cómo podemos acompañar a las mujeres allí en el Perú? Tenemos otra que es de Uruguay. Acá hay muchas hermanas de Uruguay, y algo que me pareció así también muy, muy fuerte, por reuniones que tengo con distintas organizaciones de mujeres en Uruguay, me cuentan que están muy preocupadas por el crecimiento del abuso sexual infantil en momentos de turismo. Lo que antes se decía turismo sexual, que en realidad no es turismo sexual, porque si vas a cometer una violación, no es turismo, es un crimen, ¿no? Es una delincuencia. ¿Qué sucede? Allá en Uruguay es un país reglamentarista, o sea, la legislación aprueba y contempla la prostitución. Entonces las chicas jóvenes, adolescentes, que no llegan a cubrir sus ingresos, durante los fines de semana se prostituyen. Y este número de prostitución infantil crece año a año. Incluso hay números, así, bueno, les digo, la fuente es un artículo de un diario, ¿no? Y bueno, otro país donde pensamos que, bueno, Uruguay para nosotras es casi un paraíso, no sé, por lo menos para mí es un paraíso, pero también tenemos datos de abuso sexual infantil, disfrazado de la legislación, que el país permite la prostitución, pero cada vez son más jóvenes las chicas que se prostituyen los fines de semana, aparte, ¿no? O sea que está concentrado en la adolescencia. ¿Tenemos otro? Bueno, les recordamos que el 30 de julio es el Día Mundial contra la trata de personas. CONEFE se ocupa siempre de publicar, no sé, creo que una vez por mes o cada 2 meses, siempre publica un artículo acerca del tema de trata de personas, que era un tema que, la verdad que yo tenía la idea, y lo charlamos con Claudia y Gabriela,
de hablar más profundamente sobre el tema de la trata de personas vinculadas con lo de los textos bíblicos, ¿no? Estas tres porciones del Génesis que hemos leído. Pero bueno, me pareció que dejar de lado todo lo que sucede en nuestros países de la Via Yala era perder una oportunidad. Quizás en algún otro momento, si CONEFE organiza una charla sobre trata de personas, estoy a disposición, chicas, pues, saben que tengo una diplomatura sobre ese tema, prevención de la trata de personas, pero me pareció, no sé cómo lo ven ustedes, ahora nos cuentan todas las hermanas, que no podíamos desperdiciar este momento. Y sí, recordarles que esto que vimos también puede tratarse desde la perspectiva de la trata de personas. Bueno, gracias a ustedes, y como cierre final, esto de no a la cultura de la violación, ¿no? Si le vamos a pedir a la hermana de Brasil si puede leernos eso. Camar, ¿es tu nombre? Pedile vos, Gaby, en portugués, por favor. No, ella debe estar escuchando, entiende el español. Camar, ¿estás ahí? A ver, un gritito fuerte. Now. Estou aqui, vocês estão me ouvindo? Sí, perfecto. María de los Ángeles quiere que leas esa frase con fuerza, con voz brasileña. Ok. Dia Mundial com a Trata de Persona, né? Não a cultura de estupro. Gracias, Camar. Obrigada. Esto, tenemos que ser conscientes de decirle no a la cultura de la violación, ¿no? Bueno, este era el cierre de la charla de hoy, hermanas y amigas.